¿Leyeron el capítulo? No, sir. Tranquilo, si no tuvieron tiempo, entonces a duras penas tuve tiempo también de preparar. No, ayer salimos de prácticas con los muchachos de la tarde. Hoy espero los dos grupos que están programados, ¿no, muchachos? Necesito que lleguen puntuales hoy. Silencio. Mira ya. Necesito que lleguen puntuales hoy al laboratorio para que nos rindan un poquito. Pues ayer dimos la clase y me fui para la casa a adelantar un poquito este capítulo y en la tarde pues estuve toda la tarde con ustedes en la parte del laboratorio. Y en la noche pues tuve que trabajar en otro trabajo. Entonces me tocó ya como entre las 12, 1, 2 de la mañana adelantarles un poquito de esto. Este capítulo tiene cosas que no son nuevas para ustedes, o sea, ya mucho de ustedes lo conocen. Vuelven y les hablan por ahí de vaso linfático, de fuerzas de Starling. Les hablan, hay una parte que ustedes han visto ahí que les hablan del cálculo de las modalidades, de las soluciones. Tengo pensado, pronto, yo creo que la otra semana ya, para traerles algún ejercicio de eso, pero como le comentaba la doctora Gabriela, digamos que ustedes aprenden a hacer esos cálculos, lo entienden, lo digieren, pero ya en tercer corte ya no recuerdan nada de eso. Generalmente es algo que se olvida muy fácil si usted no lo está poniendo en práctica todos los días en urgencias, en cálculo de líquidos. Entonces, si usted no lo está poniendo en práctica, se olvida. Y porque en clínica, cuando están en medicina interna, ven esa parte de hiponatremia y hipenatremia y aprenden la parte de los cálculos de líquidos. Toda esa parte es moralidad. Entonces, digamos que ya hacen mucho más énfasis en eso, porque en la parte práctica, rotar por el meos y eso lo están viendo la parte práctica de eso. Entonces, sí les voy a traer un ejercicio de eso como para que vean cómo lo hacemos y eso, pero no les voy a enfatizar mucho en eso. Necesito ya pasar a la parte teórica de lo que es la nefrona. Este capítulo les da una introducción muy a grosso modo de lo que estoy haciendo el manejo de líquidos en el organismo, y les muestra que el cuerpo, pues como ya sabemos, desde la parte del manejo renal y de los mecanismos, trata de mantener una homeostasis de su volumen, de la cantidad de líquido que tiene, porque pues, por ley de conservación de masas, si yo ingiero grandes cantidades de líquido, pues esa masa no se pierde, la masa no se crea ni se destruye. Entonces, esa masa de agua, esa cantidad de líquido que yo estoy ingiriendo, pues se equipara, se ajusta y es ajustada por los riñones y es eliminada. Entonces, la eliminación es proporcional a la ingestión siempre y cuando yo tenga una masa renal conservada, mi nefrona está funcionando. Entonces, eso es lo que les quiero decir aquí en este primer apartado de la presentación de ese capítulo. Y les refieren que el líquido, hay dos maneras principalmente de yo adquirir líquido. En este caso hacen énfasis en la parte del agua, y es ingerirse pues en forma de líquido o de alimentos. Recuerden que los alimentos también tienen líquido dentro de sí, ¿sí? La parte de nutrición, ellos saben qué tanto porcentaje de agua tienen los alimentos, y entonces, por ejemplo, ustedes ven pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca que se supone que tienen una volemia grande, y ellos tienen que restringirle mucho la dieta, los líquidos y la sal. Pero aparte de que le restringen eso, también le restringen muchos alimentos que tienen una proporción grande de líquido. Por ejemplo, algunas frutas, las peras,
¿sí? La sandía, el melón, tienen grandes cantidades de líquido. Entonces, si se come ese líquido y se supone que está en esa fruta, y yo lo calculé, se le restaría su cantidad de líquido en el día que el paciente toma. Entonces recuerden que el líquido que yo tengo en el organismo depende de la ingestión directa de agua, de cualquier otro líquido, y de los alimentos. Y pues el metabolismo, ustedes recuerdan por allá los metabolismos de los hidratos de carbono, aparte ahí se producía agua como residuo de algunos procesos metabólicos, la parte de bioquímica. Entonces esa agua también se suma acá a esta cantidad y les colocan el aproximado que debería más o menos formarse por día. Les hablan de unas pérdidas insensibles y acá es más interesante porque en las vías respiratorias se pierde, en forma de vapor de agua se pierde líquido. Pues acá les colocan que más o menos se pierden 300 a 400 ml por día. Pero esto pues puede modificarse según el paciente tiene una patología. Por ejemplo, pacientes que están, por ejemplo, con aumento de la frecuencia respiratoria, con una taquipnea, esto se curva más hacia la derecha, o sea, esto se incrementa, puede presentar 500, 600 ml al día. Algunos pacientes que están intubados en UCI se dice que estas pérdidas también insensibles se incrementan porque la vía aérea está totalmente permeable en todo momento, y hay unas pérdidas insensibles en piel, pero entonces obviamente, y ahí les hace, digamos, el libro énfasis en que diferencien las pérdidas insensibles en piel a la sudoración, o sea, son cosas diferentes. La sudoración es diferente a las pérdidas insensibles por piel. Entonces las pérdidas insensibles en la piel simplemente es que el líquido que tenemos en nuestros capilares, que se filtra al espacio intersticial, ¿sí? Parte de ese líquido trata de escaparse por la piel, y más o menos en una proporción de 300 a 400 ml por día. ¿Qué lo protege? El estrato córneo de la piel. La parte de queratina y la parte grasa de la piel evita esas pérdidas insensibles, para que si esto no fuera así, pues constantemente, digamos, estaríamos perdiendo grandes cantidades de agua en forma de vapor por la parte de la piel. En pacientes quemados, ustedes lo van a ver en el MEOS, en pacientes quemados, sobre todo los grandes quemados, como pierde su barrera protectora a la piel, los pacientes tienden a deshidratarse, y un paciente gran quemado, que tiene una gran superficie de piel, superficie de cuerpo quemada, puede morir de deshidratación. Más que la quemadura, les puede matar la deshidratación, porque pierden grandes cantidades de líquido. Y allá van a ver, hay una fórmula, creo que era la de Parla, La de 9. la de los 9. Entonces les muestran el cuerpo y lo dividen en superficies corporales de 9, 9, 9, el brazo vale 9, 9, y eso es para la parte, según la superficie que esté quemada, eso se traduce en una fórmula para usted más o menos saber por superficie de piel que está quemada cuánto líquido tiene que ponerle de mantenimiento a ese paciente para que no se le deshidrate. Entre otras cosas, le colocan tetánica, le colocan profilaxis antibiótica, ya lo van a ver cuando estén allá. Eso es lo que se ve muchísimo en el nuevo, se ven quemados. Y acá sí les hacen énfasis en la parte del sudor, que ya es como tal dependiente de las glándulas sudoríparas. Y esto también es muy variable dependiendo del clima, dependiendo del ejercicio. Lógicamente una persona que esté todo el día debajo del sol, sin hacerse en la sombra, que esté trabajando, pues va a tener una pérdida mucho mayor que 100 ml por día. Eso lo podríamos perder nosotros acá en una sala, dando cátedra, algo en mi casa, así, suave, 100 ml por día. Pero eso puede incrementarse mucho, 500, 600 ml, hasta 1 litro de sudor un día en una persona que tenga un esfuerzo físico grande. Listo. Y las pérdidas en las heces. Niños, eso es muy frecuente, bueno, adultos también, pero sobre todo en niños que tienen diarrea de alto gasto.
también en clínicas lo van a ver ustedes con el IEPI. Cuando conozcan el IEPI les hablan sobre diarrea de alto gasto en niños. Y los niños menores de 5 años tienen mayor riesgo de mortalidad por deshidratación. Entonces, acuérdense que diarrea no es solamente el aumento de la frecuencia de las heces, sino la pérdida de consistencia. Entonces son niños con franca deposición de líquidos en gran cuantía y en gran frecuencia. Entonces se incrementa mucho la pérdida de líquido por las heces, y el niño se puede dilatar lógicamente porque se está acabando su volumen extracelular. Todo esto aplica para el volumen extracelular inicialmente, pero acuérdense por lo que vimos o por lo que vieron en ese capítulo leerlo, que si yo altero volumen o electrolitos en el líquido extracelular, puedo afectar la parte intracelular. Entonces lo tienen ahí. Un varón adulto de 70 kilogramos, podríamos ser algunos de los hombres que estamos acá, 70 kilogramos y un peso promedio. Entonces se calcula que el agua corporal, o sea, la cantidad de líquido que tiene esa persona, es alrededor del 60% del peso total de ese paciente. O sea, un paciente que pesa 70 kilogramos, aproximadamente 42, tendría 42 litros de agua. Acuérdense que acá, ¿a cuánto equivale, cuánto pesa un litro de agua? No, ¿cómo así? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Sí, sí señor. Entonces un litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces en este caso, pues el paciente 42 kilogramos de peso sería el equivalente al 60% de su peso total. Entonces como pesaría 42 kilogramos, tiene 42 litros de agua en su cuerpo aproximadamente. Entonces esa cantidad de líquido, digamos, se reparte entre el espacio intracelular y el extracelular, y cada una de ellas, pues lógicamente tiene un porcentaje, y este porcentaje de equivalencia de la cantidad de líquido que tiene el paciente, ¿sí? o el peso que representa el líquido en ese paciente, pues depende del sexo, depende de la edad, del grado de obesidad. Entonces, por ejemplo, las mujeres tienen teóricamente y en promedio pues más grasa corporal que los varones. Entonces, a mayor porcentaje de grasa, muchachos, mayor porcentaje de grasa, menor es la cantidad total de agua de ese paciente, porque en ese paciente que tiene mayor cantidad de grasa, pues la grasa representa un poco más de porcentaje en su peso. Entonces digamos que eso le quita un poco de porcentaje al agua. Entonces se dice que para un promedio de esas mujeres tendrían aproximadamente un 50% del total de agua corporal, basándonos en este ejercicio. Y los bebés, los neonatos, los recién nacidos, sí, aproximadamente el 70-75% de ellos, de su peso, es agua. Yo les coloqué ahí ese ejercicio por si de pronto vieron este enunciado aquí en el celular. Si vieron el enunciado arriba en Dayton y se preguntaron eso de dónde salía ese cálculo, pues yo les coloqué ahí la regla del 3 para que sepan de dónde salió eso. Eso es un cálculo aproximado, muchachos, más o menos lo que sucede. Y se lo esquematizan acá con la figura de la derecha, en donde les muestran ahí abajo líquido intracelular, les esquematizan la membrana celular para separarles lo que sería intracelular y extracelular. Y la parte extracelular pues está representada por el espacio intersticial, lógicamente, que es el espacio que está fuera de la célula, entre dos células, y la parte del plasma. Entonces mire la cantidad de líquido que tiene cada espacio. Lógicamente, como ustedes vieron ahí,
el líquido, el componente líquido intracelular de una célula a otra les dice que no varía mucho, independientemente de la célula e incluso entre individuos diferentes. Entonces, ellos toman el espacio intracelular como uno solo, o sea, todo el líquido que hay dentro de la célula es como si montaran todas las células en una sola parte y la formaran en un solo compartimento y dijeran en todas las células del organismo hay aproximadamente esto. Para una persona promedio, y serían 28 litros aproximadamente de líquido solamente en el espacio intracelular. En el espacio intersticial de todo el organismo calculan aproximadamente 11 litros. Lógicamente en una persona normal, porque si vemos por ejemplo el paciente que tenía elefantiasis escrotal, pues ese paciente solamente ahí en ese escroto yo creo que tenía como unos 9 o 10 litros de agua, ¿no? Entonces lógicamente eso es para una persona normal. Y la parte plasmática, que les colocan acá 3 litros. Recuerden que la parte de la sangre está compuesta por la parte del plasma y las partes formas de la sangre, o sea, lo que son celulares, los glóbulos rojos, plaquetas y los leucocitos como tal. Entonces ellos acá toman la parte líquida de la sangre, que es el plasma. ¿Listo? Y aquí en la parte de la izquierda pues le colocan más o menos la tablita de lo que es las pérdidas y las ganancias de líquido. ¿Claros hasta ahí? No hay nada así del otro mundo, ¿cierto? Entonces el líquido intracelular puede representar de 28 a 42 litros de agua, lógicamente dependiendo del peso del paciente y de las condiciones que vimos atrás. Cerca de los 100 millones de células que hay. Forma o se compone alrededor del 40% del peso corporal del paciente. Lo que yo les decía, no varía mucho en su composición, por lo tanto ellos toman eso como un único espacio. Y el compartimiento extracelular, pues el líquido que está fuera de la célula, aproximadamente el 20% del peso, entonces el 20% del extracelular y el 40% del intracelular se informan el 60% del peso total del paciente. Entonces más o menos en un varón de 70 kilogramos se compone al menos de unos aproximadamente 14 litros. Entonces, con esto que está en la parte extracelular, muchachos, este líquido de la parte extracelular es que yo voy a jugar en la parte de la reposición hidroelectrolítica. Yo voy a jugar es con esto. Cuando yo estoy reponiendo electrolitos, yo no lo estoy reponiendo al espacio intracelular, yo lo estoy reponiendo al espacio extracelular, que es el que yo tengo acceso. Lógicamente, si yo modifico la composición del espacio extracelular, pues pudiera en determinado momento modificar la del intracelular, porque por las fuerzas osmóticas. Pero me refiero a que cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que está deshidratado, que yo infundo líquido, pues yo estoy colocando líquidos en el espacio extracelular para tratar de equiparar. ¿Listo? Lo que ya les mencionaba, la parte de la sangre, alrededor del 60% de la sangre es plasma. ¿Y qué es plasma? Todo lo demás que no sea celular. Proteínas, líquidos, electrolitos. El 40% la parte eritrocítica, pero pues ahí en ese 40% lógicamente lo macro son los eritrocitos, pero pues ahí hay otras cosas, ¿no? Y hay plaquetas, hay leucos. Y esos porcentajes pues también varían dependiendo de la edad, sexo. Si ustedes miran laboratorios, el porcentaje de glóbulos rojos en mujeres tiende a ser menor que en hombres. Si el paciente vive, por ejemplo, en Bogotá, tiene un hematocrito aumentado. Si vive en Pasto, también tiene un hematocrito aumentado. Si vive en la costa, no tendría que estar tan aumentado, porque está a nivel del mar. Todos esos son factores que se modifican. Entonces, acá les menciona que la composición iónica del plasma es muy similar a la del líquido intersticial. ¿Por qué? Pues porque sencillamente en la parte capilar hay un intercambio constante de lo que ya vimos, que se filtra líquido al espacio intersticial para llevar los nutrientes. Entonces esa comunicación constante entre esos dos espacios hace que tengan una composición muy similar. Entonces, pues digamos que al
al infundir líquido por el plasma, pues yo lo coloco al plasma, yo nunca infundo o repongo líquido colocándolo en el espacio intersticial, sino es en el plasma, en la sangre, en las partes de los vasos sanguíneos. Pues yo altero también la composición del líquido intersticial. Estos dos compartimientos, o sea, el líquido intersticial y el líquido del plasma, la composición es similar a diferencia de una única cosa que es la parte proteica, que lógicamente como no pasa por los capilares, pues hay mayor concentración de proteínas en el plasma, que es lo que ustedes ya saben. Pero en cuanto a la parte hidroelectrolítica, o sea, líquidos, electrolitos, iones, el líquido intersticial es muy similar al plasma. Ahí les colocan cómo está compuesto o las principales cosas por las que está compuesta o los principales componentes que tiene el espacio intracelular y el extracelular. Entonces, como ya vemos acá, en el intracelular predomina las concentraciones de potasio, el magnesio. Se me hizo muy raro en una parte de Gayton toma como si no hubiera calcio intracelular, en una parte lo toman así, me dio esa impresión de que ellos tomaran eso y acá me lo confirmo un poco. Fíjense que el calcio está representado hacia arriba y abajo no hay. No sé si es error o que ellos lo toman de que como es tan pequeña la concentración es despreciable, ¿no? Pero pues, entonces acá en la parte extracelular ven que hay mayor concentración de sodio, mayor concentración de cloro, bicarbonato. En intracelular es mayor la concentración de potasio, proteínas, fosfatos, aniones. Y en la gráfica de la derecha les muestran acá otras cosas que hay en el plasma, aparte de lo que ya hablamos. Les muestran ahí que hay colesterol, grasas, glucosa, urea, ácido láctico. Todas esas pequeñas cositas forman parte del plasma, pero digamos que lo macro aquí es distinguir el porcentaje de plasma que tiene un paciente y cuánto es el porcentaje generalmente de eritrocitos. Esto ya lo vimos también, ustedes ya lo conocen, es la parte de la ósmosis. Entonces, ¿quién me recuerda qué era la parte de la ósmosis? La difusión de agua hacia otra dirección donde hay una mayor concentración De soluto. Ellos también dan una definición ahí que también es válida. El movimiento neto de agua de un sitio donde hay menor cantidad de agua, perdón, donde hay mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua. Que es lo mismo, básicamente es lo mismo, porque donde hay menor cantidad de agua, pues hay mayor concentración de soluto. ¿Listo? Es básicamente lo mismo. Y ese movimiento, acá en términos prácticos, a uno u otro lado de la membrana, para equilibrar la parte de los solutos y los solventes, la cantidad de agua y la cantidad de solutos que yo tengo de un lado o de otro. Y le menciona que la membrana es muy permeable al agua. Acuérdense que la membrana es hidrofóbica, ¿sí? Por sí solita la membrana no sería permeable al agua, lo que pasa es que tiene los canales, las acuaporinas, entonces por eso es que lo vuelve permeable, porque ellos lo mencionan así, la membrana es muy permeable al agua. Acuérdense que en la naturaleza la membrana es ser impermeable al agua, lo que pasa es que los canales que tiene la célula pues permiten el paso del agua. Por eso es que pasa fácilmente el líquido de un compartimiento a otro de la membrana y se altera fácilmente la célula cuando yo tengo una disminución de líquido en uno u otro espacio o de las concentraciones de soluto. Acá les colocan unos términos que los trataremos más cuando hablamos de concentraciones de los iones y cuando hablemos un poquito de los ejercicios que les dije que les iba a traer, como para que conozcan más esto. Tampoco les voy a hacer mucho énfasis en eso. Entonces, acuérdense que el término mol expresa cantidad de sustancia y aquí en la parte osmol, ya los osmoles hablan de las partículas que ejercen poder osmótico en una concentración. Y les dicen acá que el término osmol es una unidad demasiado grande. Ustedes vieron ahí cuánto vale un osmol, 6 por, creo que era 6 por 10 a la 23. Entonces es una unidad muy grande cuando hablamos de sistemas fisiológicos.
Entonces acá utilizamos el término miliosmol. Y eso es más o menos lo que sucede, ustedes ya saben, según el líquido entra o sale de la célula, pues yo puedo tener unos cambios, por ejemplo, en las soluciones hipertónicas que están ahí abajo, en la B. ¿Sí? Ustedes ven ahí que la célula está pequeñita. Es que en las soluciones hipertónicas, pues el líquido sale de la célula para tratar de equiparar las concentraciones. Y en la hipotónica, pues la célula tiende a hincharse demasiado. Muchachos, en condiciones normales, la osmolaridad plasmática es de aproximadamente 280 miliosmoles. Recuerden esa cifra, porque para términos de lo que les decía de reposiciones hidroelectrolíticas y toda esta parte, se calcula la osmolaridad que me dan a mí esas soluciones, y yo más o menos puedo ver si me altera o no me altera la osmolaridad. Si yo reponiendo líquidos me acerco a esta osmolaridad normal, 275, 282, 276 miliosmoles, pues me estoy acercando a la osmolaridad normal plasmática y no debería producir ninguna alteración celular, ¿sí? Pero si yo infundo, por ejemplo, soluciones hipotónicas en gran cantidad, en donde yo altero bajo la osmolaridad, ¿sí? Pues la célula puede tener problemas e hincharse de esta manera. Entonces, digamos que tengan presente este valor de 280 milimoles de osmolaridad plasmática. Profe, el valor exacto es 286. Señor, El valor exacto es 286. no hay valor exacto. Generalmente les colocan una... Bueno, es que en el libro, es que yo había leído esto también. Cuando puedan, lean un poquito fuera en cuanto a esto, lean un poquito fuera de Gayton, porque vi que Gayton, no sé si es error o si es que en ese entonces se estaba manejando, cuando yo leí ese libro, ya se estaba manejando así, no sé si es que es muy desactualizado, pero ellos están manejando valores de hiponatremia muy diferentes a los que se están manejando en clínica. ¿Cuánto es el valor de hiponatremia que les colocaba en el libro? Recuérdenme, está por ahí en la parte de hiponatremia. No leyeron, se hubieran ubicado rapidito. Hiponatremia, muchachos, ahí donde dice hiponatremia, por ahí está. Control. Sí. Natalia, salve la patria, mano, ahí, controle. Hiponatremia. Menos de 10 a 12. No. No, 10 a 12 no. Tampoco, no, mucho. No. 142. Sí, por debajo de 142. Ajá, sí, El listo. equivalente al litro. Bueno, y para que me crean, lleguen hoy y búsquenlo, hiponatremia, guía de práctica clínica o hiponatremia PDF, y les botan guías de donde quieran, de Argentina, de Colombia, y les van a mostrar que realmente yo estoy hablando de hiponatremia por debajo de los 135 miliequivalentes litros. No sé por qué Gayton, si es error de traducción. Yo ya les he mostrado que Gayton tiene errores de traducción, porque es que el libro no lo traduce un médico, cualquiera. Pagan a una persona que sepa idiomas y empieza a traducir. Entonces puede tener errores de traducción y nosotros no tenemos que tomar todo tan literal, sino desde la parte de la lógica. Entonces, bueno, ustedes como no están en ese constante de conocer los valores normales de esto, pues de pronto leyeron y decidieron, no, sí, menor de 5. Pero no es así, estos son los valores normales de sodio. 135, 145 miliequivalentes. Miren que el margen es siempre amplio, ¿sí? Aproximadamente unos 10 miliequivalentes de diferencia, ¿sí? Y entre esa diferencia yo puedo hacer mucho. Lo que les decía del potasio, el potasio es diferente. El potasio creo que es de 3.5 a 5 miliequivalentes, o sea, 2 unidades de diferencia de miliequivalentes. Lo que quiere decir que el potasio fácilmente se puede subir o fácilmente se puede bajar. Entonces, acá el capítulo, porque hace énfasis en el sodio, ¿por qué no se metió con la hipercalemia, la hipocalemia? ¿Por qué creen ustedes? Porque el sodio es más sodio, lo que más está.
y porque es el que más tiene poder osmótico. También. Entonces, es el que tiene mayor poder osmótico, entonces es el que me altera más las concentraciones de líquidos. Entonces yo... Exactamente, siempre cuando ustedes ven la parte de ósmosis, siempre ven el líquido relacionado con el soluto, y el soluto casi siempre hablan del sodio, por el gran poder osmótico que tiene. Por eso es lo que ayer veíamos, que el cuerpo en un estado de hipovolemia trata sí o sí de rescatar la mayor cantidad de sodio posible. Entonces, para términos de yo reponer líquido, jugar con la parte de los líquidos y eso, juego con los líquidos y juego con el sodio, que es con lo principal que juego yo. Por eso es que ustedes escuchan la solución salina. ¿Sí? Entonces la solución salina es líquido y tiene cloruro de sodio diluido. Entonces que al 0,9 generalmente es la que más uno usa para la reposición. Pero a veces cuando la depresión de sodio es muy grande, a veces toca poner un poquito de hipertónica para reponer un poquito, sin ir a pasarse, porque entonces ya aumentamos mucho la osmolaridad. Y en ocasiones también a veces se necesita la hipotónica. Casi siempre en urgencias, no sé si por la disposición o por el miedo también de pronto uno usar soluciones e ir y alterar mucho la osmolaridad, uno casi siempre utiliza isotónica para reponer líquido sin tener tanto miedo uno de alterar mucho las concentraciones de sodio en el paciente. Entonces, tenga presente esto, que menor de 135 ya hablamos de hiponatremia, y las guías dividen la hiponatremia, entonces leve, moderada, severa, y le dividen que hiponatremia con euvolemia, hiponatremia con hipovolemia e hiponatremia ya con hipervolemia. Y tengo también hipernatremia. La hipernatremia suele ser es más frecuente, algunos libros mencionan que es más frecuente la hiponatremia que la hipernatremia, que es más frecuente. Entonces, en la hiponatremia yo puedo tener, en la hiponatremia es porque yo tengo pues aumento de las pérdidas de sodio, y acuérdense que acá estamos hablando del espacio extracelular. Entonces, por aumento de las pérdidas de sodio, entonces yo puedo tener en vómitos. Un paciente que tiene, por ejemplo, una gastroenteritis, está con muchas náuseas, intolerancia a la vía oral y está con mucho vómito. Niños de 5 años, menos de 5 años que llegan a la consulta. A mí ahí en la policía me llegan a preguntar cada rato que tienen vómito persistente. La IEPI, cuando quieran leer, IEPI les define cuánto es el vómito persistente. Les dice que más de 4 episodios eméticos en 6 horas, si no estoy mal, o más de tantos en 24 horas. Entonces, el paciente ya presenta una intolerancia a la vía oral, mucho vómito, y vómito, porque a veces ustedes llegan a la consulta, muchachos, y la mamá dice: ¿cuánto ha vomitado? Doctor, 20 veces. Un niño de 5 años, vómito de 20 veces, usted lo ve ahí saltando y está mariqueando y está gritando. Un niño, muchachos, un niño tiene muy poco volumen plasmático, o sea, mucho menos que nosotros los adultos, obviamente, y con diarreas fuertes o con vómitos fácilmente se deshidrata. Y a usted le llega el chino con la boca húmeda, chillando, con lágrimas, porque un niño que está deshidratado tiene la particularidad, si está muy deshidratado, llora. Ustedes ven que llora realmente, pero el llanto es seco, ustedes no ven que tenga lágrimas. Y la mucosa está húmeda, no tiene signo del pliegue, no está taquicárdico, no está taquimnéico, y la mamá no, ha vomitado 20 veces, uno no lo cree ni ella. Pero es que ella cuenta las arcadas. ¿Sí saben qué son las arcadas? Sí. Entonces, ella le da algo, el niño le da náuseas y el niño hace arcadas para vomitar, pero no lo logra, porque tiene náuseas, pero no termina en vómito. Entonces, cada vez que él hace esto, ella lo cuenta como vómito. No se dejen confundir por eso. Entonces, para la vida, ustedes le preguntan: si ha vomitado, pero usted le dice, pero hace el ademán de que vomitar o francamente expulsa. Entonces ella ya le dirá: ah, no, hace así y le sale baba o le sale o tose, pero no bota nada. Entonces yo, bueno, eso no es vómito. Entonces, bueno, volviendo, niños que tienen episodios eméticos
de gran cuantía y frecuentes, pues ellos se pueden deshidratar. Expulsan líquido, y a veces, aunque no tengan nada en el estómago, aunque ya el estómago está vacío, siguen vomitando. Entonces, ahí se pierde sodio, se pierden grandes cantidades de líquido, pero también se pierde sodio, y el paciente puede presentar una hiponatremia. La mamá puede estar haciendo reposición, pero puede que la reposición que está haciendo la mamá no sea adecuada. Entonces, ejemplo, el niño está vomitando y la señora lo que hace es que dice: la señora le está dando líquido, ay no, yo no le estoy dando nada porque como es que entre más le doy más vomita, pero el niño sigue vomitando. Pero entonces el niño está vomitando cada hora, pero entonces ella ve que si le da líquido cada 10 o 15 minutos, el niño vomita cada 10 o 15 minutos. Entonces ella dice: no, pues yo le estoy dando líquido y él aumenta el vómito, pues yo le quito. Pero el niño sigue vomitando. Entonces, ¿qué está pasando? Ella no está reponiendo las pérdidas. El niño sigue vomitando y ella no repone las pérdidas. Y las mamás que reponen las pérdidas, no, yo le estoy dando agua, o le estoy dando, no sé por qué a veces intentan hacer, pues, le dan ese tetero, le quitan agua, quitan todo el mal y le dan solo tetero, no le dan colada. ¿Cómo se va a hidratar uno por eso? O le compré un niño de 5 años, ¿cómo le está reponiendo? No, le compré les compran esas soluciones para deportistas, Gatorade, Powerade. Y yo cuando veo eso, de verdad que, bueno, se me daña el día. Entonces, muchachos, eso para reponer pérdidas no es adecuado. O sea, es adecuado para reponer pérdidas si yo estoy en el gimnasio, si estoy trotando. ¿Me puedo repetir? Darle qué. Powerade o Gatorade o bueno. Entonces, muchachos, esas soluciones para que sean atractivas, el Gatorade, el Powerade, que sabe rico, pues tienen glucosa, tienen aditivos, ¿sí? Porque en ninguna parte ahí dice que eso es para cuando usted tiene vómito, en ninguna parte. Te digo una cosa, yo nunca me he llevado en mi vida, entonces no sé. Pero yo veía, muchachos, cuando estábamos en el MEOS, pausa aquí, cuando estábamos en el MEOS, muchachos, cuando ustedes pasen por el MEOS ya en internado, ya van a tener muchísima cancha y todo, y van a tener conocimientos de muchas cosas, y se vuelven alquimistas. Entonces empiezan a experimentar con ustedes mismos. Y yo tenía, no compañeros, habían compañeros que venían de la costa, pues yo son manes, yo no sé cómo tienen tanto aguante. Y esos manes teníamos turno en gineco, los turnos en gineco eran 12 horas. Y teníamos turno en gineco, empezamos 7 de la mañana, pero había que llegar 6 o 5 para presentar pacientes. Y estos manes se iban salíamos de turno en gineco 7, 8 de la noche, y los manes se iban a tomar 9, 10. Duraban 2, 3 de la mañana, se iban a dormir 2 horitas y se levantaban a las 5. Yo me iba para mi casa, me ponía a estudiar para la rotación del día siguiente. Me ponía a estudiar desde las 8, 9 hasta las 12, 11, 12, me acostaba a dormir. Me paraba vuelto mierda. Pero me paraba que llegaba, y pues en ese entonces yo pesaba menos, yo era muy flaquito. Pesaba como 50 kilos, pero en ese entonces yo llegaba ojeroso, pálido, que me volcaba. Y estos manes llegaban, mi rey, ¿qué tal? Y entonces uno me dijo: marica, no, yo me acuesto a dormir, yo tomo y me acuesto a dormir, y esas 2 horitas antes de venir, marica, me canalizo y me pongo unos líquidos ahí, y me acuesto a dormir suave, y me paro y me vengo. Y si yo los veía como si nada. Que si me intenté alguna vez, ¿cómo? Nunca me iba a llevar en mi vida. No, pero pues el servicio. ¿Pero para qué? O sea, pues como nunca he tomado hasta tales extremos, pues nunca he tenido la necesidad. Pero yo con un poquito más. No, tampoco. Pues yo nunca he tomado mucho en mi vida, porque es muy ocasional cuando lo hago. Pero yo sé mi límite. Entonces, cuando siento sencillamente que veo un poco borroso, ya perdón,
No entiendo, a ver, yo no entiendo cuál es la visión de muchas personas por perder el conocimiento, no lo entiendo. O sea, si los sentidos están hechos para salvar la vida. O sea, yo creo que el ser humano es el único que atenta contra su propia naturaleza. El instinto nos dice por todas las maneras que nos estamos intoxicando, nos dice, se está intoxicando. Su sistema nervioso le dice, se está intoxicando. Sus riñones le dicen, estoy tratando de salvarlo, eliminando el exceso. Y usted continúa haciéndolo. O sea, eso no se ve con ningún otro ser vivo. Y pues, a mí me gusta estar en mis 5 sentidos, me gusta conservar mis funciones neuronales en todo momento. Así que pues nunca he tomado hasta perder la conciencia de los sentidos, porque pues no tiene sentido. Entonces nunca le he llegado a hacerlo. Ni siquiera cuando estuve en Pamplona. O sea, mi tiempo en Pamplona fue realmente de los libros. Entonces, eso sucede y no sé, yo digo que ellos lo hacían y de pronto no se ponían tan mal porque yo creo que también lo que produce los síntomas graves del guayabo pues la intoxicación alcohólica, pero también la alteración hidroelectrolítica que presentan, porque mientras están tomando, están orinando muchísimo. Sí. Per se, el alcohol en gran cuantía debería provocar ya una alteración hidroelectrolítica, porque no sé cuál sea la osmolaridad del alcohol o del tipo de alcohol que estén tomando, ahora si lo combinan es peor, pero eso ya debería alterar tanto el volumen extracelular como la concentración hidroelectrólica. Aparte de eso, súmele la gran cantidad de orina que el paciente está tomando, porque la cerveza es un diurético. Sí, la cerveza es un diurético. Por eso los pacientes que tienen cálculos renales, usted los escucha en el alcohol popular que dicen, tómese una cerveza, o tome cerveza. Y que eso le disuelve el cálculo y lo pone a que lo expulse. No es que la cerveza lo disuelva, porque un cálculo para disolverlo es muy berraco. Es que lo pone a orinar, pero digamos la maniobra es muy peligrosa porque ustedes pueden tener un cálculo en cualquier parte de la vía urinaria, en el riñón, en el cáliz del riñón. Cuando veamos ahorita estos días vemos un poquito de la anatomía renal, y de ahí viene el ureter, y el ureter conduce la orina a la vejiga. Si ustedes tienen un gran cálculo y se enclava en el ureter, pues acá hay presión de aquí para arriba porque la orina no está bajando. Entonces, generalmente usted le llega un paciente con cálculo y usted no sabe dónde el paciente tiene cálculo. Usted no sabe si lo tiene en el riñón, si lo tiene en el ureter. Las guías le enseñan a usted más o menos a discernir según la sintomatología, más o menos dónde puede estar, porque le dice que si el cálculo está bajando por ureter, si ya está en la parte media del ureter casi baja, el paciente refiere síntomas inclinoescrotales. Tengo dolor acá, pero el dolor se viene en la parte delantera y siento que el dolor se va hacia el testículo. Cuando es en mujeres, sienten que el dolor se va hacia la ingle y hacia los labios vaginales, porque comparten inervación, esa zona. Entonces, uno dice, no, pues ya el cálculo está bajando. Y a medida que el cálculo va bajando, el paciente presenta síntomas urinarios. Puede presentar ardor para orinar, o aumenta la frecuencia miccional, o tiene polaquiuria. Entonces, ¿recuerdan qué es polaquiuria? ¿Polaquiuria qué es? Sí, va por ahí. O sea, es la que. Sensación de... Exactamente, va con la sensación, va de la mano con sensación. Entonces, el paciente orina, es aumento de la frecuencia miccional sin que orine, o sea, no orina pocas cantidades. La paciente va y orina, o el paciente orina y queda con sensación de orina residual. Quiere seguir orinando, pero no sale más orina. Eso es por aquí. Entonces, y resulta que el paciente va y se toma 2 aguilones. Entonces dice, no, me mandaron 2 aguilones. Pues 2 aguilones, ¿cuánto tiene cada aguilón? Yo no sé, ustedes tienen una experiencia que yo les... Nicolás sabe. ¿Cuánto? A 1 litro, digamos que es 1 litro. Y entonces, y sobre todo le hacen caso al amigo y le dicen, no, una cerveza, pero así, de una, toma así, ta. Entonces listo, el paciente se toma ese litro en menos de 10 minutos. Crear volumen ya 1 litro para un paciente que no está deshidratado. Ya incrementa la oleemia, ya con eso aumenta la tasa de filtración glomerular. Y el genio dice, no, pues
me recomendaron uno, pero como yo soy bien perras, entonces me tomo 2. Y se toma 2, que son 2 litros. Porque el man dice, no, pues si me recomiendan una cerveza y una buena para botar el cálculo, yo me tomo 2. Y se toma 2 y ya son 2 litros. Aumenta la bulimia. Al aumentar la bulimia, mayor filtrado. El riñón dice, pues no estamos en hipovolemia, esto está sobrando. Filtra. Y cuando llega al uretero, llega a gran cantidad de volumen. Y no puede pasar porque digamos que el cálculo es casi del tamaño del uretero. Y está inflamado. Aumenta la presión hidrostática acá, aumenta la presión hidrostática en el cáliz, aumenta la presión hidrostática en el riñón, y empieza a afectar la tasa de filtrado glomerular en ese riñón, digamos que solamente tiene el otro. El otro sigue funcionando bien, por lo tanto el paciente sigue orinando, pero el paciente ahí en ese riñón presenta una hidronefrosis. Y ya el paciente tiene que irse con catéter doble J y toda esa vaina para evacuarlo. Entonces, les cuento todo eso para que tengan cuidado con eso. Eso va a colación de que todas estas bebidas, soluciones, todo eso incrementa no solamente presión hidrostática, sino alteración hidroelectrolítica, y pues puede pasar eso. En la diarrea también, lógicamente, diarrea de gran cuantía, el paciente se puede deshidratar muchísimo. Hace como 6 meses yo recogí un uniformado, pertenecía a un grupo jungla, y ellos están en el monte. Y a ellos les dan una dotación, muchachos, de unas pastillitas como de cloro. Y ellos las llevan. Como ellos están en el monte, a veces es muy difícil conseguir agua, entonces ellos encuentran un charquito. Y lo que hacen es que cogen una tacita, cogen ese charquito, que quede con la menor cantidad de detritos que pueda el agua, y les echan las pastillitas de cloro. Esperan un rato que se disuelva y se lo toman para purificar un poco el agua. Pero eso no es completamente efectivo, o sea, eso hay que hervirlo, sí, eso. Pero pues ellos lo hacen ya como manera de que ya no tengan más agua. Lo hacen. Y bueno, entonces ellos están allá en el monte, rara vez llegan a la civilización, y entonces había uno que tenía una diarrea con sangre y diarrea de alto gasto. O sea, literal, la diarrea no era de que tengo ahorita, tengo en 15 minutos, tengo ahorita en media hora, no, era lineal, era directo, era frecuente, es como si no tuviera control de sus esfínteres, y salía, ¿sí? Y ellos allá pues cargan su botiquín de emergencia. Él ya había tomado trimethoprim, no había mejorado, había tomado loperamida que se utiliza para tratar la diarrea, no había parado. Me tocó, nos fuimos, lo recogimos como en la parte de la Y, nos fuimos en una, pues como lógicamente somos policías, nos fuimos pero en una ambulancia civil para disimular un poquito y lo recogimos. Y el man ya estaba deshidratado. Pues como ellos tienen un estado físico y aguante y todo, pues el man no se veía tan mal, pero sí, yo lo miro, sí tenía una taquicardia ya, 120 y pico, la mucosa oral seca, y él era, doctor, tengo pena, pero es que no puedo controlar, estar completamente lleno acá de popó, el pantalón y todo, no lo podía evitar, entonces doctor, es que no puedo. Y pues el paciente tenía diarrea con sangre y ya estaba muy deshidratado. Y digamos, ahí en la policía pues no tenemos el nivel para reponer, ahí tenemos consulta básica prioritaria, entonces lo llevamos de una vez para hospitalario, ya merita hospitalización de todas maneras, y la diarrea era con sangre. Entonces, eso es una disentería. Hay diferentes diarreas, ¿no? Y la diarrea con sangre se llama disentería, y la disentería es generalmente por infección. Hay una infección parasitaria que está destruyendo las células del intestino, y las células del intestino actúan como una barrera entre el plasma, entonces ellas no permiten que el plasma entre al intestino y usted tiene diarrea. Cuando usted tiene diarrea es porque se afecta a eso, y la diarrea infecciosa destruye las células intestinales y usted pierde constantemente polenio por las heces. Y pues la sangre es porque destruye las células, sangre. Entonces pasaba eso y el paciente estaba deshidratado, y el paciente tenía una hipovolemia, pero también tenía hiponatremia. El consumo de diuréticos, muchachos, los diuréticos, sobre todo cuando hablamos de los diuréticos de asma, sobre todo que actúan en
en la parte proximal y en el asa, pone a orinar mucho a los pacientes y de pronto una sobredosis de diurético o el paciente de pronto no está ingiriendo adecuadas cantidades de líquido y sodio y toma diurético, pues puede afectarse. En la enfermedad de Addison también, y podemos presentar, muchachos, también, digamos, por aumento del volumen. O sea, yo tengo mis concentraciones de sodio relativamente normales, pero aumenta la cantidad de volumen, entonces eso disminuye o diluye el sodio que tengo yo en el plasma. Entonces eso puede suceder porque hay una secreción excesiva de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué me produce la secreción excesiva de hormona antidiurética? La producción necesaria de hormona antidiurética. Que retener. Muchachos, ¿qué me produce? Ayer lo vimos. Reabsorción. Que retiene. ¿Qué me produce el exceso? de agua. Retención de líquido. ¿Cómo? Reabsorción de agua. Retención de líquido. Retención. Entonces, aprende la hormona antidiurética, antidiuresis, antiorina, reabsorbe líquido. Entonces, acá lo que sucede es que se produce en exceso, se reabsorbe mucha agua y el sodio que yo tengo plasmático se diluye mucho, queda muy diluido. También entonces eso genera una hiponatremia. Y en la parte de la falla cardíaca, pues por la bulimia que tiene, ahí se habla un poquito de fisiopatía, cómo puede también alterarse en falla cardíaca. Pero principalmente porque falla cardíaca se asocia a hipovolemia porque yo les mencionaba. Porque yo les mencionaba que en una falla cardíaca el riñón detecta como si faltara, pues estuviera faltando líquido. Activa todos los ejes, hay otras cositas más que suceden, pero lo principal es que incrementa un círculo vicioso donde se incrementa constantemente la bulimia, pensando que la reducción del volumen sistólico, el cuerpo piensa que es que el paciente está deshidratado o tiene una disminución de su volumen efectivo y no es eso. Entonces el paciente termina con grandes cantidades de líquido en sangre y diluye el sodio que está presente. Las consecuencias de hiponatremia, consecuencias hay en todo el cuerpo, pero lo principal que le tenemos miedo a la hiponatremia es la afectación de la parte cerebral. El cerebro y corazón son altamente sensibles a los electrolitos, muchachos. Y pues más que en este caso, el cerebro, las neuronas, toda esta parte de las zonas del sistema nervioso central, pues lógicamente en un estado de hiponatremia. ¿Qué pasa en un estado de hiponatremia en las células? ¿Señor? Sí, pero en cuanto a la ósmosis, en cuanto a... En hiponatremia en este caso, como estamos hablando del líquido extracelular, la célula tiende a ser más hipertónica que el medio que la está rodeando. Entonces el líquido tiende a entrar a la célula para equiparar y entonces la célula tiende a hematizarse. En hipernatremia, pues el aumento del sodio del espacio extracelular puede deberse a pérdida de líquido del espacio extracelular que concentre mucho el sodio o a un exceso de sodio como tal. Entonces lo más frecuente es que haya una pérdida de líquido considerable, pero no tanto del sodio, y entonces se concentre el sodio. Entonces, por ejemplo, acá, secreción disminuida de hormona antidiurética, o mayor, por ejemplo, un paciente que no puede suceder, por ejemplo, pacientes con demencia. Los pacientes con demencia y con Alzheimer también tienen alterado la parte de la sed. Si ellos pueden estar deshidratados, pero ellos no busquen agua para beber. Entonces el paciente, póngale, si de pronto está por ahí en el calor o sencillamente no lleva varios días que no se hidrata de adecuada manera, tiene pérdida, aumento de pérdidas insensibles, no repone adecuado y el sodio en su espacio extracelular y en el plasma se concentra. Entonces puede presentarse esto. Y aumento de la secreción de sodio como tal,
aumento de la secreción de sodio como tal, pues es menos frecuente, o sea, es menos frecuente que un paciente tenga hipernatremia, porque por mayor consumo de sodio o porque haya tomado algo, porque haya estado en contacto que le diera grandes cantidades de sodio, o sea, no es tan frecuente, no es tan frecuente. Entonces, es mucho menos frecuente en la práctica esto. ¿Por qué el aumento de secreción de aldosterona pudiera provocarme una hipernatremia? Porque le absorbe mucho sodio. También se trata de sodio. Acuérdense que la aldosterona reabsorbía el sodio y excretaba ¿qué? Potasio. Entonces, claro, la aldosterona está actuando, hay un aumento de producción de aldosterona. Entonces, lo que hace acá, el síndrome de Cohn, pero es con doble E, que tiene que ver en relación con esto, con la parte de la aldosterona. Entonces, se reabsorbe demasiado sodio en la parte tubular distal y pues eso hace que incrementen los niveles de sodio. La consecuencia hipernatremia, contracción celular. El líquido de las células trata de salir para equiparar las concentraciones en el exterior y pues produce este efecto. El libro les colocaba ahí las causas de edema intracelular. Hiponatremia, obviamente, porque la hiponatremia pues se altera la concentración electrolítica y se altera la ósmosis celular. Depresión de los sistemas metabólicos, muchachos, lo van a ver en fisiopatía. Primero, segundo capítulo, junto con el de hipertrofia, está también el apoptosis y necrosis, si no recuerdo mal. Cuando una célula, por ejemplo, entra en isquemia, ella sigue funcionando, pues llega un momento en que no puede sostener sus niveles metabólicos, o sea, no puede sostener la producción de moléculas para la membrana celular, no puede sostener ya el funcionamiento de la bomba sodio y potasio. Entonces, lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, cuando dejan de funcionar las bombas de sodio y potasio, no funcionan adecuadamente, se concentra sodio en el interior de la célula, no lo está sacando, y se alteran las concentraciones hidroelectrolíticas y la célula puede presentar edema. Y la falta de nutrición adecuada de la célula, lógicamente, porque si no tiene nutrientes no tiene cómo sostener sus niveles energéticos, se pierde la composición permeable de la membrana y pues puede haber edema intracelular. Y las causas de edema extracelular, el libro les menciona muchas que ya hemos visto hasta ahora. Si ustedes se dieron cuenta ahí, aumento de la presión capilar, y les dice, bueno, aumento de la presión capilar, aumento de la volemia, puede causar aumento de la presión capilar. En la parte de aumento de la presión venosa, como sucede en la parte de las venas varices de los miembros inferiores. Fallo de las bombas venosas, como sucede en los miembros inferiores. Reducción de la resistencia arteriolar, sí, porque si hay una presión efectiva y yo reduzco la resistencia, aumento el flujo, puede aumentar la presión hidrostática. Reducción de las proteínas plasmáticas, ya lo vimos también. Aumento de la permeabilidad capilar. ¿En dónde sucede eso? Aumento de la permeabilidad capilar, que me permite a mí que haya una edema. Yo se lo mencioné ayer. ¿Señor? Sí. Ese es uno y de los más importantes, aumento de la permeabilidad capilar. Yo les dije que el capilar está y es permeable a alguna sustancia, pero yo les dije, él puede volverse permeable a las proteínas si él quiere. ¿Y cómo es si él quiere? Inflamación. Porque las células endoteliales, las células endoteliales se abren, se corren, aumentan los espacios y por acá empieza a pasar cualquier cantidad de sustancias, proteínas, líquidos. Entonces, el aumento de permeabilidad, hay realmente inflamación. Bueno, en la inflamación hay aumento de permeabilidad capilar y pues hay edema. Por ejemplo, una celulitis. Por ejemplo, una erisipela. En la erisipela no tanto, en la celulitis más que todo. La erisipela es más delimitada, es más rojita, la celulitis es más difusa. En ambas puede haber edema, pero más que todo en celulitis. Y ustedes ven no solo que la pierna se ve roja, o se ve rosada, o se ve con piel de naranja, sino que está más grande que la extremidad contralateral. Una celulitis facial, por ejemplo, alguien que se estripó un granito y se le sobreinfectó, se pone grande, es un aumento de la permeabilidad capilar. Y ahí hay cualquier cantidad, ahí hay
ahí hay líquido, ahí hay células muertas, ahí hay pus, ahí hay linfocitos, hay leucocitos. Entonces, por aumento de permeabilidad capilar yo puedo tener edema. Y bloqueo de drenaje linfático. Ya lo vimos también en hormigón, ¿cierto? Entonces, esas son, en resumen, de las causas que me pueden presentar también edema. Hay una parte del libro que yo sé, bueno, yo sé que no tuvieron mucho tiempo para leerlo, pero sé que cuando lleguen ahí van a empezar a decir, no, pues es que el profesor dijo mentiras. Cuando lleguen ahí, acuérdense, ahí hay una parte que les hablan del mecanismo de seguridad del espacio intersticial para evitar el edema. Y les va a decir que con cambios pequeños de presión, con cambios pequeños de volumen, hay gran cantidad de presión en el líquido intersticial. Y eso va a chocar con lo que yo les dije ayer, porque yo les dije lo contrario. Yo les he venido diciendo lo contrario, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué les he dicho yo? ¿Qué les he dicho yo del espacio intersticial? O sea, en cuanto al volumen, Hay mucho más en el espacio intracelular. En el líquido intersticial, ¿qué les he dicho yo? Juan Pablo, sálvame ahí la pantalla. Que admite grandes cantidades de líquido sin modificar tanto que la presión. Ustedes van a leer ahí que dice lo contrario. No es que les esté diciendo mentira, es que hay un mecanismo de seguridad. No lo mencioné ahí. Para la parte del espacio intersticial en los tejidos cuando tienen presiones negativas francamente, o sea, por debajo de cero, ¿sí? Cuando esos tejidos tienen presiones negativas, por ejemplo, menos 2 milímetros de mercurio, pues lógicamente al tener una presión negativa está muy unido. Si yo intento meter líquido en ese espacio, aumenta rápidamente la presión, porque lógicamente su tendencia es a estar unido. Entonces, al inicio, ese es el mecanismo de seguridad de los tejidos intersticiales, ¿sí? Esta presión negativa que está acá. Digamos que es una resistencia cuando comienza a filtrarse el líquido y aumenta la presión hidrostática intersticial. Inicialmente puede haber grandes modificaciones de la presión mientras está entrando líquido, pero resulta que cuando este espacio vence ya la presión atmosférica, o sea, supera cero y empieza a volverse más positivo, se daña el mecanismo de protección del edema y ya el tejido con grandes cantidades de líquido no modifica mucho su presión. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? O sea, lo que les quiero decir es que todos los tejidos en el espacio intersticial y sobre todo el tejido conectivo laxo, en un inicio presentan resistencia al edema porque tienden a tener presiones muy negativas. Siempre que ustedes tengan presiones muy negativas e intenten colocar o aumentar la presión, él se va a resistir. Pero una vez ustedes vencen esa presión, se rompe, o sea, se rompe ese mecanismo y de ahí en adelante, como ya se separó, ya no hay una presión negativa que se interponga a que siga entrando líquido del espacio vascular, ya ahí empieza a admitir grandes cantidades de líquido. Lo van a leer, léanlo, él les dice eso y luego les dice, una vez que empieza a aumentar la presión por encima del nivel de la presión atmosférica, las fibras de colágeno empiezan a admitir grandes cantidades de líquido y presentan ya poca resistencia a la presión hidrostática capilar y por lo tanto se pueden presentar grandes cantidades de edema en ese espacio. Se los digo para que leen, porque me van a escribir, leen esa parte, dicen, profe, pero usted nos dijo y acá dice lo contrario. Y yo, pero no leen lo que sigue después donde afirman eso, ¿listo? Entonces, eso es lo que sucede, léanlo para que se den cuenta de eso. Bueno, este capítulo, lo que me interesa de eso, de este capítulo es eso. Les dejo la parte de ejercicios. En algún momento sacaré espacio para darles eso porque no es algo que me interese evaluar. O sea, no es algo que me interese colocárselos en un quiz que calcule la polaridad de una solución, que le infunda al paciente, porque ustedes primero eso no lo van a poner en práctica todavía. En clínicas lo van a ver y si igual lo aprenden ya lo van a olvidar. Sí, es muy rápido el ¿Quién me regala una hojita?